Buscamos. ¿Dónde está? Ya. Un minuto. Es que no me quiere mostrar. Está en una pantalla y yo tengo doble pantalla, entonces. Listo. Entonces, ya va. Me dirán si quieren que la baje, les suba el tamaño de acuerdo a lo que van a ver. Alguien necesita que baje, amplíe la pantalla. Yo, profe, si puedes bajar, por favor. Claro que sí. Es lo que les digo, a más tardar mañana tendrán en su aula y cuando se califica y se colocan las observaciones, lo correspondiente a su taller, ¿listo? Entonces, ahí lo único que falta por sumar es las participaciones que hayan tenido en clase. Entonces, pues, de resto esto ya queda listo para quitar, de acuerdo si tienen algún tipo de observación. Recuerden que el reglamento, todo el tiempo que les permite la revisión de nota y demás. ¿Listo? Entonces, ya vieron su nota, muchachos, ya voy a retirar de ese, a dejar de compartir. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿lo puedes ver un segundito nuevamente? Qué pena. Claro, mi lady, con mucho gusto. Ya vi. Profe, es que ahí me aparece la evaluación 1 en 0 y en la plataforma sí está en 5. ¿Aquí? Sí, señor. ¿Ves? Ok. De todas formas, pues lo podías hacer ahora al final, pero mejor de una vez. Listo. Vale, profe, gracias. ¿Alguien más? Si no, pues ya dejamos de compartir. Bueno, entonces ahora sí hablemos antes de eso, de la huella ecológica. La próxima clase, ¿ustedes han visto la segunda unidad del módulo? ¿Han visto que hay que hacer una matriz de impacto cruzado? ¿O no se han dado la tarea de leer el segundo módulo? En lo personal, yo no, profe. Ok, entonces les recomiendo que por favor para la próxima clase vayan mirando qué es lo que tienen que hacer porque les voy a adelantar un tema porque correspondería explicar un poquito más lo de mercados verdes y lo de negocios sociales. Entonces voy a explicar lo de la realización de la segunda entrega porque tienen que hacer la matriz de impacto cruzado. Entonces, les recomiendo que vean eso, lo explico en la próxima clase. Y la idea es que esa segunda entrega la sustenten el día final, ¿no? Y yo después les coloco en el aula la, la rúbrica con todas las indicaciones, pero la idea es que la próxima clase vamos a hacer pues, la explicación de ese tema para que no tengamos problemas más adelante y para darles tiempo para que vayan desarrollando. ¿Listo? Bueno, antes de eso, ¿alguien desea alguna noticia, participar? Hoy es el Día de la Tierra, entonces me imagino que van a hablar de eso. ¿Mm? ¿Cierto? ¿Alguien desea compartirnos alguna noticia correspondiente? Yo tengo una noticia, pero no es tan de eso. No, no importa, de la que sea, Angie, ¿cuál será? Yo tengo una noticia que encontré de un plan de negocios verdes que es una estrategia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aquí en Colombia. Y Sí. básicamente es para promover y fortalecer los negocios verdes y sostenibles acá en el país.
con emprendimientos o actividades económicas que generen un impacto ambiental positivo. Y pues también aporta, según lo que leí, beneficios sociales y económicos. ¿Y cómo es eso que plantea? Ok, ¿Qué es ¿qué lo, le dice? qué es lo que plantean? Sí, Sí, yo miré, pero dame un momento. Bueno, buscan uno de sus propósitos, es como buscar o definir lineamientos claros y como herramientas políticas e incentivos a las empresas o a las personas que quieran hacer esto pues, en empresas y en emprendimientos y también como apoyos económicos y pues para apoyar y promover las actividades económicas que tienen impacto positivo en el país. Y los objetivos son como definir herramientas para planificar la toma de decisiones sostenibles. También quieren fomentar la oferta y la demanda de los productos que pues ejerzan estas prácticas en el país y también ayudarlos a impulsar el crecimiento económico y pues también el empleo. Eso fue básicamente lo que leí, es algo muy corto, no tiene nada más. o sea, no especifica realmente qué actividades son las que No, debe solo hacer. decía como que iba a dar como, o sea, va a poner como leyes y dar incentivos a las empresas y emprendimientos que hicieran esto y temas, pero no encontré más, profe. Ok, bueno, gracias, Andy. Muy amable. ¿Alguien más? Profe, yo no revisé noticia, pero sí hice lo del ejercicio de la huella de carbono. Ujú. En mi caso, pues tengo, o sea, para mantener Nivel de vida, mi, estilo de mi vida. nivel de vida, gracias por la palabra, necesito 1,5 planetas en el indicador que de pronto más aparece como alto, es la parte como del consumo, porque pues hay cosas que no son todas de la tierra, ¿no? Entonces ahí la parte del consumo y la alimentación es como el indicador que no favorece tanto. De resto, si todo salió pues dentro de lo normal, trato de ahorrar mucho dentro de mi casa lo que es la energía, el agua, utilizo medio de transporte compartido y bueno, creo que eso es lo que hace que pues no sea tan alto, pero en el tema de la alimentación es como lo que se puede mejorar. Pero en la alimentación, ¿qué es? Que comes mucha carne roja, de cerdo, pollo, pescado. Y muchas carnes y pues, profe, realmente todo lo que son, pues es decir, para que ese punto salga bajito, no tendría que uno consumir ni siquiera huevos, leche, o sea, nada que venga derivado de animal, Sí. eso uno, y dos, que digamos que debería ser una dieta solo en base a frutas y verduras, o sea, cosas que sean como cultivadas, por decirlo así, y Sí. no tanto como cosas procesadas, ¿sí? Entonces es por eso. Pues es que es algo totalmente, pues, o sea, para que lo entiendan práctico, las naciones más pobladas del mundo, que son dos, que son la India y China, son las que tienen, casi algunos dicen el 50, otros el 40% de la población total humana en el planeta. Y esas poblaciones se alimentan o la base de su alimentación es básicamente vegetales. ¿Por qué? Porque en la concentración de materia y energía es más alta en los vegetales que en los animales. ¿Por qué? Porque está más concentrada y porque para nosotros, por ejemplo, obtener una res o huevos o queso, lo que sea, se requiere subsidiar al sistema para que siga o produzca toda esa cantidad de energía que requerimos. Entonces, las naciones más pobladas del planeta tienen más su alimentación basada en vegetales porque es donde más concentrada hay energía. Eso, digamos, se maneja desde el punto de vista físico que se llama cibernética. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si todos fuéramos vegetarianos,
pues en teoría desde el punto de vista físico sería excelente, pero desde el punto de vista de la salud, grave. Porque quien sea vegetariano, no sé si ustedes lo han intentado o de pronto lo son, es una cosa es vegetariano, digamos que sean veganos 100%, no consumen lácteos ni nada derivado de ningún animal, huevos, nada de eso, tienen deficiencias proteínicas y tienen que tomar suplementos porque se desnutren. Y eso es la eterna pelea que hay con los que son veganos recalcitrantes, que son los ambientalistas y ya al extremo de que pobrecitos los animalitos y que se mueren y sufren. Yo siempre respondo esto cuando me lo preguntan. Yo no soy vegetariano, consumo lo estrictamente necesario porque el cuerpo, nosotros evolutivamente consumimos carne y eso generó que pudiéramos desarrollar el cerebro. Si no hubiéramos consumido proteína animal, se hubiera demorado más tiempo, porque es donde más energía hay. Y eso permitió que avanzáramos muchísimo en algunos aspectos. No vamos a entrar en detalles. ¿Qué es lo que pasa? Desde el punto de vista filosófico, porque yo les hablo de todos los temas para que se lleven una idea más profunda del asunto. Díganme si los animales son conscientes de su existencia, para ver si estamos cometiendo una Pues atrocidad los animales. yo Sí, una vez Ángel. escuché, no sé qué tan cierto sea, que los cerdos sí sienten, o sea, que sí saben, pero no ¿Que sé los qué tan cerdos cierto qué? sea. O sea, que ellos sí sienten cuando se van a volver comida. Yo una vez escuché que ellos sí tenían como Ah, un no, todos los animales cuando van a sacrificio lo saben, el instinto les avisa. Eso es normal y por eso se han creado técnicas de, pues digamos, para ser más productivos, menos costo, pero a la vez menos doloroso, menos dañino. Básicamente en las reses, por ejemplo, se hace de manera, por ejemplo, en los grandes mataderos del país, en el caso de Bogotá, se hace con un choque eléctrico para evitar el estrés que le genera al animal, eh, digamos que sobrecargue de hormonas el sufrimiento y todo eso la carne. No lo hacen, digamos, por humanidad, sino estrictamente por la calidad del recurso y también porque nuevas leyes en muchas regiones del mundo ya obligan a que entre menos sufrimiento tenga el animal, el, el que la persona, el flujo de caja libre. ¿Listo? Entonces, la recuerda persona que, que al final el flujo de caja libre es ese flujo disponible que yo... no sé quién ingresó. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? La idea es que el animal sufra lo menos posible. La pregunta no iba tanto a eso. Ellos sienten, son seres sintientes. Básicamente lo que ocurre es que el animal, la pregunta iba era si son conscientes, o sea, el animal sabe que mañana va a amanecer, que tiene que levantarse, que tiene que comer, que es consciente de su existencia, no como nosotros que tenemos que levantarnos a trabajar, que tengo que hacer esto. No, esa era la pregunta. Entonces, algunas filosofías han planteado que ningún organismo en el planeta, aparte de nosotros, es consciente de su existencia, digámoslo así. Eso es básico. Con esto no estoy justificando, ni mucho menos que haya que sacrificarlos, ni nada de eso. Pero volvemos a lo mismo, si nosotros no consumimos proteína animal de algún tipo, tenemos deficiencias nutricionales. Por eso, y pues digamos, si hemos modificado tanto los animales que si nosotros no ordeñamos a las vacas, pues se van a reventar literalmente. Igual las gallinas ya algunas razas se acostumbraron a las ponedoras todo el tiempo. Lo que pasa es que hay métodos de manejo de esos animales que deben ser más humanos o menos nocivos y eso está bien. Pero desde el punto de vista de la huella ecológica, ¿qué es lo que pasa? Que lo que más se busca es que las regiones sean autosostenibles, que realmente nosotros consumamos productos que sean de esta región. Por ejemplo, Daniel dijo que le ha dado 5 planetas, o sea, está consumiendo, o sea, se transporta todos los días en carro particular, consume licor importado, consume solo carnes, lácteos, muy pocos vegetales, frutas. Ya lo vamos a mirar la página, el cuestionario y Profe, está, respecto a lo del señor. vehículo, sí es muy cierto, pero es que eso hace Ya. parte de mi trabajo, entonces es inevitable. Ah, bueno, sí, claro, sí. O sea, por ejemplo, yo le digo a un conductor de servicio público, un Transmilenio, me transporto todo el día en Transmilenio, pues
obviamente. Nosotros entregamos productos perecederos, entonces imagínense, o Ahí sea, está. eso es imposible entregarlo en Cicla, o 600 No, pues kilos claro. de productos perecederos a los restaurantes diarios. Toca. No, pues claro, o sea, no. O sea, el ejercicio a qué iba para que no me malentiendan. La idea era que ustedes vieran y se diagnosticaran y vieran que estos indicadores que hay ahora nuevos, porque es un indicador que muchas veces es un supuesto, no es 100% real. ¿Por qué? Porque ya lo voy a explicar más adelante. Es un poco complicado de determinar exactamente el valor, porque hay muchas variables, a pesar de que la metodología se ha cambiado. Y la otra pregunta que les quería hacer, ¿solo hicieron el cuestionario o les dio por mirar la página? ¿Miraron, la hojearon o solamente hicieron el cuestionario? Pues yo solo hice el Ah, cuestionario, profe. Yo también pero el se imagina, cuestionario. a estos muchachos les falta curiosidad. Miren, ¿por qué lo digo? Porque es que vean, yo les di este link, ¿no? Ya lo están viendo, ¿cierto? Lo estoy compartiendo. No, profe, no se ve. Ah, ya está cargando. Esta página. Ok, entonces miren, si ustedes se paraban aquí, que se me olvidó decirles, encontraban toda la información que tiene esta fundación, que tiene una cantidad de textos, hay todo, a ver, me parece importante de pronto para ustedes que están estudiando, la mayoría de los que estudian administración de negocios, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay una cantidad de herramientas y hay una cantidad de información, pues obviamente está en inglés, pero pues ahí no hay nada que hacer, toca o toca, que muestra cosas que nos pueden servir a nosotros. Por ejemplo, les muestro esta que es bastante interesante. Aquí pueden ver las huellas ecológicas de casi todos los países del mundo. Lo voy a pasar en la otra pantalla a ver si me lo permite. No les están mostrando, ¿cierto? Yo les está mostrando lo de huella ecológica, pero no les Sí, está ya mostrando el como mapa la mundi que pantalla les... inició. Señora, Solo vemos como la primera hoja, profe. Bueno, la bueno, primera entonces ya les... huella Es que ecológica. claro, como abrí otra página, entonces ya les cargo. Entonces, cuando ustedes se paran en ese icono, les aparece una cantidad de información que les puede servir para tomar, pues les puede servir de una u otra forma para tomar información para algo. Entonces, ahora sí creo que lo están viendo, ¿no? Ahora sí, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, lo que está en rojo son los países más depredadores o con una huella ecológica muy alta. Como pueden ver, está pues el campeón mundial, a pesar de que en los últimos años ha bajado un poquito. ¿En qué fecha les dio el sobregiro en el cálculo? Es decir, cuando con el estilo de vida que ustedes tienen, ¿cuándo se acaba o los recursos para este año? ¿En qué mes? El resultado lo tienen ahí en el celular, muchachos, o en donde lo hayan hecho. Ahí les A debe mí me decir. dice que en agosto. En agosto Sí. estás en el promedio mundial. 11 de marzo. Ah, Uy, en serio. o sea, ya. Ay, Daniel, Dios. ese Profe, Soy dato un que usted ser me humano acaba poco ¿Ah? digno. el mío me No, dice que el Daniel, 30 de julio al 5 de agosto. uy, Heidi, bueno, estás un poquito Yo descuadrada. no sé, Daniel, profe. tranquilos, o sea, yo no, aclaro, esto no es para que, o sea, si uno se siente mal porque dice que es lo que estoy haciendo y más porque estoy formándome en esta área, o sea, no. Daniel, usted tiene el promedio que tienen los de Estados Unidos, los gringos. Es más o menos en marzo que ellos sacaban los recursos de todo el planeta. Yo sé que esto les está sonando, uy, ¿cómo así?
Y pues Heidi, estás dentro de lo normal, se supone, y ya lo van a ver en cifras, que es más fácil de entender, porque es que el cuestionario lo deja uno en muchas cosas como muy, y les muestro el anterior cuestionario. Entonces miremos, miren Estados Unidos. Ahora sí les abrió las cifras, ¿cierto? Sí, sí. Miren ¿qué es la biocapacidad? ¿Qué entienden por biocapacidad como para ir relacionándolo de una vez? Mm, Capacidad del Es la planeta, de la Tierra, capacidad algo así. natural que tiene para renovar los recursos. Es, es lo que llaman algunos autores capacidad de carga también, pero para que no nos enredemos, es la oferta que da el planeta, básicamente. Entonces, por eso es que les preguntaba en el cuestionario si consumían productos cerca de su casa, a menos de 120 kilómetros, no me acuerdo exactamente la distancia, y con eso es que el sistema hace un cálculo para determinar más o menos hasta qué punto es viable o no es viable. Además, depende del área de territorio, y ya lo van a ver en una gráfica posterior para que lo interpreten mejor. Entonces, miren, Estados Unidos tiene una capacidad de carga, una biocapacidad o una oferta de 3,8 hectáreas globales por persona. Pero miren la huella ecológica que tiene, miren la proyectada, porque esto es valores estimados para el 2024. 7,5 tiene un déficit de menos 3,8. ¿Por qué? Porque ese país pues, primero que todo es un área de territorio muy grande y se supone debería bajar la huella ecológica porque va relacionado también al área de territorio. Pero en ese país todo queda en la porra. Hay que ir en carro, así sea a la esquina. Y todo es preparado, conservado, empacado. Y la gran mayoría de los productos, sobre todo de consumo como ropa, accesorios, electrodomésticos, e inclusive hasta comida, es importada. Ya no la producen en su propio territorio. Entonces, ¿qué está haciendo? La huella de carbono aumenta cada vez más. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran tener un negocio sostenible, pues la idea es que sea sostenible con lo que hay en la región donde ustedes están y no, por ejemplo, no sé, se les ocurre hacer reciclaje de pilas, una cosa así, alguna electrónica y traen residuos de China. ¿Qué sostenible tiene ese negocio cuando están trayendo de China que queda un poquito lejos? Imagínense la huella de carbono de cada producto reciclado que ustedes están sacando. ¿Sí ven? Pues no tiene ningún sentido. Entonces, eso es Estados Unidos. Todo es, y la comida sabe raro, o sea, le falta como el saborcito, se prepara uno cualquier cosa cuando visita a la familia y entonces preparan alguna comida colombiana y así les lleva uno los ingredientes, muchas veces se pueden llevar y o se consiguen allá, pero la comida sabe rara. Le falta como que la contaminación colombiana, el mugre colombiano, yo no sé qué le faltará, pero el arroz sabe rarísimo. No sé por qué. Además, ellos tienen, y esto es en algunos países y aquí todavía no existe, no se usa. En Argentina es el único país latinoamericano que lo estaba haciendo. El agua pues, del acueducto para consumo le agregan flúor. Se supone que para disminuir la producción de caries y todo eso. En nuestro país no se hace. Lo que hemos hablado, en las únicas ciudades que tienen agua de buena calidad es Bogotá, Medellín, y ahí hay otras que hay detrásito, pero 100% no lo es. Entonces, este país es considerado de los más depredadores. ¿Qué país quieren ver? Miremos de los más poblados. Miren en India. Su biocapacidad es baja por el área de territorio, por la población tan extrema que tiene, pero la gran mayoría de la población consume vegetales por una razón fundamental, porque son de fácil acceso y económico. Las carnes son muy costosas. Es básicamente por eso. Recuerden que donde más alimento hay es en los vegetales, porque son los que capturan mayor cantidad de energía cuando hacen la fotosíntesis. Ahora miremos el otro gigantón. Aquí se ha subido muchísimo la huella ecológica. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que en lugar de nosotros disminuir ese impacto, lo estamos
agrandando. Miremos otros, miremos Colombia, miremos al país hermoso, divino, miren cómo vamos de mal. Bueno, explico algo de los del indicador. Bueno, este es un indicador creado en la década de los 90 por dos investigadores de la Universidad de British Columbia, los cuales el autor, es que no recuerdo el nombre, yo lo tenía por aquí, nunca voy aquí está, William Rees y Mattis Whithill. ¿Qué es lo que pasa? Ellos empezaron como a determinar cuál era la demanda y la oferta en el planeta, sobre todo de recursos naturales. Ellos tienen unas categorías que ustedes las vieron, que es área de territorio para construcción, que si la casa tenía qué tipo de construcción, los tipos de alimentos, en qué se desplazaba, si hay energía, si hay agua, todo ese tipo de cosas hacen un cálculo general y sacan estos valores. Entonces, miren, estimado para Colombia, nosotros todavía tenemos un superávit, pero cada vez es menor. Miren, el cálculo viene hecho para algunos países desde la década de los 60. Miren lo que teníamos una biocapacidad 11.3 altísima, pero este es la, digamos, cómo ha ido ascendiendo o se ha mantenido, más que en Colombia, sobre todo se ha mantenido la, la huella ecológica de cada uno de nosotros es 2.3. ¿Por qué ha ido disminuyendo la biocapacidad, que es toda esta área que ven aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿O por qué podría ser? Mm, Muy sencillo, muchachos. El área de territorio es la misma, digamos que sí, aunque hemos perdido una parte de territorio, pero pues eso no. Entonces, digamos, desde los 60, ¿cuánta población colombiana había? Y al año 2024, ¿cuánta población hay? Si ven, 52 millones, y miren cuántos éramos en los 60, 16 millones. Entonces ahí hay una lógica en el cálculo. El área de territorio sigue siendo la misma, pero a medida que aumenta la población, pues hay menos oferta y hay mayor demanda. Eso es la huella ecológica. ¿Qué país quieren ver? Los de rojo, como pueden ver, en su gran mayoría son, sobre todo Europa, parte de África, porque todos estos importan y tienen huella de turismo y toda esa cantidad de cosas. Miren a Brasil. Brasil todavía tiene un superávit. ¿Por qué razón? Porque tiene un área de territorio grande, a pesar de que tiene una población altísima. Es la población más grande de América Latina. Pero miren los mexicanos cómo están, porque han copiado el modelo básico de su vecino, que es Estados Unidos, y ha tenido toda esa cantidad de... ¿Qué país quieren, muchachos? Canadá, Aquí profe. Yo tantos quiero el Canadá. colombianitos se han ido. ¿Perdón, cuál? Canadá. Ah, Canadá. Lo que pasa es que Canadá tiene un área de territorio grande, pero es muy fría, entonces pues hay áreas no muy pobladas. Como pueden ver, todavía tiene una población muy pequeña, menos que nosotros, 38 millones, y el área de territorio es más grande. Y tienen todavía un superávit de 6.1. Entonces, digamos que están bien. Japón, que es una islita, sobre todo ellos importan combustibles y minerales y cosas así, todo lo exportan. Y hay un cálculo dentro de la huella ecológica. Yo estuve hoy, en un momento estuve revisando toda la información que tiene la página y hay unos cálculos con respecto a la balanza comercial entre países para determinar si eso afecta o no la huella ecológica. Y países que exportan más tienen una huella ecológica a favor porque están consumiendo menos que a quienes exportan. Entonces tiene una lógica del asunto. Aquí donde también migran tantos colombianos, área de territorio muy grande y la población también es baja. Es una isla, pues es un continente completo. Y así puedo quedarme todo el resto de la clase mirando país por país y como pueden ver, está complicado el asunto, ¿cierto? Entonces,
¿Qué es lo que pasa con esto de la huella ecológica? ¿Cuál es la preocupación o digamos que tenemos en este momento creo que cuando hicieron el cálculo, a ver si me sale aquí el, hagámoslo entre todos como para a ver qué hicieron algún tipo de donación. No creo, ¿cierto? Supongo que cuando hicieron el cálculo, aquí ampliaron esto para determinar qué debían consumir. Entonces, sobre todo en Colombia, en algunas regiones del país, como que es Antioquia, el Tolima, Santander, es casi todo el país consume muchísima carne de cerdo. Esto es lo que menos come Colombia, por ejemplo. Y esto sí en gran cantidad, a pesar del costo, sobre todo de la leche. Démoslo así como aumentémoslo un poquito a esto. La carne roja sí cada vez está más costosa, ¿no? Eso ha bajado el consumo. Y el pollo se ha aumentado. Sigamos. ¿Qué tanto del alimento que ustedes consumen es importado o viene desde muy lejos? No sé. ¿Qué tanto, muchachos? O, ahí está, había que tomarla. ¿Los alimentos ustedes los compran en una gran superficie o en la plaza de mercado, como dicen popularmente, en la tienda de la esquina, en el lichigo? ¿Cómo es que dicen en el eje cafetero? En la verdulería, creo que le dicen así. Ah, ¿qué porcentaje? Profe, yo, pues sí, yo compro más como en plazas, la verdad, que en almacenes de cadena. Y considero que no consumo muchos productos exportados, la verdad. Tal vez, Importados. perdón, importados. No sé, Bueno, yo siento que es como un 50-50. o sea, consumes alimentos sin embalaje. ¿Sí? Sí, Perfecto. Y que se ha producido localmente, pues la gran mayoría, porque es que, digamos, el problema con el costo que estuvo el dólar y todo lo demás, pongámoslo en 50 como para ser optimistas. Listo. El tipo de vivienda que describe es el hogar. Pues yo espero y supongo que debe ser, menos que aquí nos limita tanto porque coloca independiente con agua corriente. O sea, aquí las opciones no son las más adecuadas, no está, disque duplex, casa adosada. No, pues no fuera la casa de los abuelos que tenían antejardín, prejardín, posjardín, patio tras patio, el baño era en el patio, ese tipo de cosas no. Pongámoslo aquí, porque dúplex y apartamento adosado de cuántas unidades, multifamiliar. Aquí sí es simplemente para que vean que el ejercicio tiene un desfase porque no da opciones adecuadas. El material está construida pues, cemento, ¿no? Ladrillo y cemento. Si fuera madera o otro tipo de material, como hacen en la mayoría de ciudades de los Estados Unidos, y allá no lo hacen porque es sostenible, sino básicamente porque es de fácil construcción, remodelación, y en las zonas donde es sísmicamente mm, eh, sensible, pues es más fácil de recuperar. Obviamente casas y cosas de construcciones pequeñas, pues los edificios tienen que ser en concreto y hacer. Entonces, aquí sí les pregunto, entre más personas vivan en un hogar, su huella ecológica es menor. ¿Cuántas personas en promedio viven en su hogar? Mm. Eso a mí me dio alto porque vivo sola. Ah, era de ahí, sí es. Entonces, la idea es pues no que estoy queriendo decir que van a vivir, ni mucho menos que por la huella ecológica, ni mucho menos, pero pongamos en promedio dos. Entre menos personas vivan en un lugar, el impacto es mayor, porque se está desperdiciando o, digamos, se está subutilizando el área de territorio o el área de ocupación.
¿Cuál es el tamaño de la casa? Y esto está, digamos, aquí hay, como la mayoría, debemos vivir en apartamentos pequeños. ¿Cuánto en promedio? Dígame, dicen gigante, de 150 metros cuadrados. No, pongámosle, creo que si viven en casas altas. Entonces, ¿tienen electricidad? Claro que sí. ¿Qué tan eficiente en su casa el consumo de energía? Eso se refiere a si tienen bombillos, ahorradores, tienen electrodomésticos modernos que tienen un bajo consumo, que se apagan automáticamente o eh, utilizan la domática para prender las luces, apagar las luces, todo ese tipo de cosas. ¿Qué tanto ponemos ahí? ¿Poco o mucho? ¿Mm? Profe, yo creo que es el normal, ¿no? O sea, pues en mi caso, El desconecto normal que es. absolutamente todo lo que sé que no estoy usando, a excepción de la nevera, por ejemplo. Hasta incluso el televisor, porque no lo uso, realmente no lo uso, entonces no lo dejo conectado, porque sé que eso igual va pasando corriente. Sí, tienen un Pero, consumo. pero pues en mi caso puntual, yo hago eso para optimizar el tema de la energía. Desconecto de verdad todo, todo. Ok. Y el televisor que me van a preguntar, si duermes con el televisor en el cuarto, está bien que lo desconectes porque no te está generando electromagnetismo que te afecta o radiación inadecuada. Pero pues yo lo pondría aquí porque sé que algunos en los sectores donde trabajan o en la casa, algunos duermen televisión, ese tipo de cosas, entonces difícil. Alto, en Colombia tenemos, en este momento que hay tan fuertes lluvias y todo lo demás, podemos decir que la energía, pues no es 100% limpia, pero podemos decir que, bueno, está el 80, no seamos tan optimistas. Es la cifra más o menos que utiliza la energía en Colombia porque pues, es de las hidroeléctricas. Se usan las termoeléctricas en menor proporción y sobre todo tienen un uso altísimo cuando estamos en épocas de verano o de sequía. Bueno. Este sí me parece muy raro. ¿Qué es lo más parecido a las compras mensuales de ropa nueva, calzado o artículos deportivos? ¿Cada cuánto compran ropa? Cero, profe. Mm. Modo ahorro. No más fast Seguido. fashion. ¿Cómo, Heidi? Seguido, profe, porque pues la verdad uno dice lo que la compañera ahorita no más, pero suele pasar que nos encanta, por ejemplo, a mí hacer ejercicio y yo veo un outfit que pues está bonito y todo y no lo tengo y pues yo lo compro y más ahora la facilidad de comprar en línea pues se ha vuelto como tan, pues todo tan a la mano, entonces yo creo que sí, sí es como que siempre estamos comprando ropa, algo, no sé, por ejemplo, mis compañeros o tú, si de pronto te antojas de algo o algún pantalón para el trabajo y que tú sepas que lo necesitas para la oficina, entonces lo compras, pero frecuentemente uno está como comprando ropa. No sé, ¿alguien más? Sí, profe, yo estoy de acuerdo con Heidi. Eh, Compro O sea, ¿te frecuentemente antojas ropa. el antojo? Eh, Profe, no te escuché, me repite, se te El cortó. antojo, No, cada vez, trato con, o sea, no, si veo algo ahí mismo, no lo compro, porque muchas veces son simplemente como es un antojo y me puedo arrepentir. Pero sí compro seguido ropa, la verdad. Algunas veces porque la necesito, otras simplemente porque me gusta. Pero sí consumo, compro frecuentemente. ok. ¿Y Daniel qué dice? Porque en teoría, dice la teoría que los hombres consumimos menos ropa, pero consumimos otras cositas. No, profe, pues de ropa sí no compro mucha, pues lo normal. Sí, o sea, no. Y lo Pero de normal pronto es en que... otras, ¿sabe qué, profe? De pronto en tecnología y esas cosas, Ujú. tal vez de pronto por ahí pueda que sí.
Sí, los hombres en teoría dicen en los últimos estudios que realizaron, tenemos una tendencia más a comprar artículos deportivos y tecnología. Es lo que, o algún hobby, es lo que tiende a ser el consumo mayor en los hombres. En las mujeres hay más consumo de ropa, accesorios, carteras, todo ese tipo, digamos, de elementos y entonces esa es la diferencia en el consumo. Lo que pasa es que obviamente siempre le tildaron y eso ha cambiado con los últimos años y eso lo han visto en sus materias. Siempre decían que la mujer es la mayor consumidora. Eso con los tiempos se ha visto, digamos, un poquito diferente porque no es lo mismo nosotros que, digamos, nosotros los hombres ir a comprar un celular, un GPS, un computador, una cosa tecnológica que las damas comprando, no sé, un short para gimnasio, una blusa, algo así, una cartera. Entonces hay que equiparar. Obviamente si es tecnología, esa no es hecha aquí, entonces tiene una huella de carbono mayor. Entonces ahí es donde tenemos, digamos, el inconveniente. Entonces, pues, pongámosle la mitad. En ropa de o por lo menos lo digo yo muy pocas, o sea, yo tengo una estrategia, hace rato no la hago porque hace rato no viajo tan seguido, antes viajaba mucho fuera del país y tenía la costumbre de no llevar sino lo básico, una maleta muy pequeña y de regreso compraba una maleta ya y compraba todo lo que estaba fuera de temporada, entonces salía muy barato y llegaba con ropa que me duraba 2, 3 años porque salía muy barata y aquí esa ropa es muy costosa, pero pues digamos que aprovechaba la coyuntura a la que iba y no me la pasaba era en turismo, sino trabajo y otras cosas. Bueno, electrodomésticos. Eso digamos que realmente no es que nosotros, si aquí incluimos, aquí podríamos, digamos, no puede, en cada cuánto cambiamos el televisor. Normalmente la respuesta es cuando se daña o cuando hay mundial de fútbol, ¿cierto? Entonces, los grandes electrodomésticos o cuando hay divorcio, porque normalmente ocurrió un desastre que le robaron a uno algún equipo o algo, pero normalmente los grandes electrodomésticos no se cambian. Algunos equipos sí, y aquí podemos decir que aquí entraría el celular. El celular cada cuánto lo están cambiando. ¿Mm? Cada 2 años, Cada 2 años, Milena, ¿y por qué? porque anda más en el punto que en mí, entonces se Ah, daña. sí, sí, Y si no, ese si cada no se ratico, rompe, ok, si no se rompe, si no lo roban, si el perro no lo mordió, bueno, algún desastre. Pero el promedio está en el último, yo vi un sondeo que hizo los operadores y estaban entre 8 a 12 meses el cambio del celular. Porque, ¿qué es lo que hacen? Pues digamos, ustedes conocen la famosa obsolescencia programada y casas muy famosas como Apple, el Samsung ya se le está pegando también eso a pesar de que ha tenido demandas en Europa, de que sacan un nuevo modelo y el anterior empieza a quedar que no se actualiza y eso ya ha sido demandado. Eso es lo que nosotros como consumidores no miramos. Cuando compremos un celular, la gente compra es, bueno, por ejemplo, los consumidores de Apple que tienden a comprar es un estatus y realmente no un super equipo. Hay equipos de mejor categoría, de mejor funcionalidad, pero son de otra marca. Y lo que principalmente uno tiene que ver es este equipo cuántas actualizaciones viene. Eso es lo fundamental. Pero como nosotros somos consumidores irracionales, de puro antojo, entonces ahí tenemos los problemas. Ahora, ustedes son de la generación, bueno, ustedes no tanto, me refiero más a los muchachos que están en pregrado y en los que estudian en el día, digamos los presenciales en muchas ocasiones. Les pregunto a uno cuándo han leído una revista o un libro físico. Y eso lo demostramos ahora con ustedes, muchachos. Ustedes en su gran mayoría todo lo que leen es que virtual. Entonces digamos que este tiende a bajar, ¿cierto? No muy pocas veces ya en este momento lee, observa o analiza una revista impresa, un libro. Tiene que ser algo muy específico y lo digo por la experiencia de
yo también soy profesor de presencial y les dicen a los muchachos, en la biblioteca hay un libro físico, un libro por allá de la Edad Media que tiene pasta y tiene hojas, y esa es la única copia que hay en la universidad. Y eso para ellos es un trauma ir a la biblioteca y hacen que un compañero vaya, lo escanee y se lo digitalice y se los envía a todos, porque es terrible ir a la biblioteca. Por eso la tendencia es que lo que es impresión ha desaparecido y todo ahora se maneja en pues virtual, electrónico, en archivo electrónico, y en su momento se creyó que eso era lo más beneficioso para el ambiente, pues resulta que no, porque todo lo que está en la nube está consumiendo y generando una huella de carbono altísima. Yo soy de la generación que se educó con libros físicos. Y nosotros decíamos cuando un viernes salíamos, uy, toca sacar fotocopias, entonces, o fotocopias o cerveza. Ya dejo a su libre criterio qué pensarán. Obviamente ganaron las fotocopias. Esto de compras en el hogar, muebles, creo que es lo que menos se hace, aunque no sé. En el caso de las damas, cada cuánto compran un mueble, una lámpara o mandan a arreglar las cosas. ¿Mm? No, todo lo compran nuevo, no compran nada. Yo siento que depende, bueno, en mi caso, en nuestro caso depende, profe. Accesorios, pues sí, por lo menos una vez al año. Y Sí. muebles grandes como tal, ¿no? Cuando digamos que o ya pues están en mal uso o simplemente ya están como muy deteriorados, sí, sí se cambian. Pero pues no es que como que uno esté cambiando, o en mi caso, no es que esté cambiando de la sala, el sofá, el comedor todos los años, no. No, Tal lo vez que sí hay, sí es más cambio no sé, como decoración y demás. De pronto. lo que sí hay que cambiar son el colchón, que es donde más tiempo permanecemos en la vida. Ah, bueno, eso Y sí. hay gente que no lo hace y es por salud, pero eso es otro problema porque se convierte en un residuo de manejo especial. Entonces dejemos que no, bajémosle un poquito aquí porque eso no se consume tanto. ¿Qué tanto reciclan? El papel, siempre, Sí, y el plástico, también. y aquí debería estar vidrio, y aquí debería estar madera, y una cantidad de cosas para poder. En automóvil o motocicleta, ahora que está en furor las patinetas y todas esas bicicletas eléctricas, en automóvil como pasajero o conductor viajan muy lejos, sí. Yo creo que aquí toca poner a Daniel, ¿cuántos kilómetros al día se hace? ¿Cierto? Profe, pues son como unos 80, Ah, bueno, no es porque es tan que, mal. ¿Ah? ¿En qué no, lo que ciudad pasa es que, está? profe, yo analizando, yo creo que, o sea, no es por Ah, autodefenderme, pero yo creo que lo hice a la carrera y lo hice también. O sea, igual yo creo que sí, sí tengo un promedio, de pronto no es lo ideal, pero es que 5 y pico ya, que yo creo que, porque mire que en periodos pasados esto lo hicimos, en algunas materias también con carácter sostenible y no me había dado eso, la verdad. O sea, yo también cuando me sacó eso, yo voy, pero no sé o sea, qué esta interpreté mal página, o qué corrí mal. o sea, esta página ya la habían usado para el cálculo. Bueno, en mi caso sí, en mi caso de marketing, en algún momento no recuerdo en qué periodo ni en qué materia, pero sí, sí la habíamos hecho y no me dio eso, profe, o sea, en verdad no me dio eso. Entonces, yo creo que Mm, algo por ahí también me desfasé, no sé qué sería. Y en cuanto a lo de los recorridos, pues el punto de acopio se encuentra en Abastos. Entonces, de Ah, ok, allá se está sale, en eso es Bogotá. sur. Y se dirige Oh, uno, sí, y se dirige uno hasta Usaquén haciendo una ah, no, ruta. obviamente. Y con el tráfico, no, mejor dicho, qué envidia. Sí, claro, Tenazos. no, claro. Porque ese desplazamiento en Bogotá, sí, uff, tenaz. Me imagino. Bueno, entonces, pues, dejémoslo así. ¿Y en motocicleta qué tanto transitan? ¿Cuántos son moteros a bordo en el clase? ¿Cuántos realmente utilizan esto? ¿O en bicicleta? Asumo que nada. Entonces,
No, mentiras, sí hay que subirle un poquito, no faltará, no sé por qué no. Esto pues, no creo, ¿tienen vehículos eléctricos? No creo. ¿Tienen patineta eléctrica? Y vuelvo a lo de siempre. Profe, yo tengo una pregunta con los vehículos eléctricos. Señora, ¿qué será? Em, yo escuché que, bueno, las baterías, como esto, contamina demasiado una vez se vuelven obsoletas. ¿Cuál es el proceso de, pues no sé cómo deshecho esto? ¿O solo A ver, hicieron como los vehículos y no pensaron en eso? ese es el pensamiento humano y de la industria. Como la tendencia era cambiar el método de transporte y lo mejor era hacer un vehículo 100% eléctrico, el que sea patineta, bicicleta, moto, Tesla, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? El diseño original establecía, y fue, pues, digamos, en Europa sí hay una reglamentación más fuerte, por eso los Tesla en Europa han tenido tanto inconveniente, porque allá los obligan a tener, a hacer la economía circular, a cerrar el ciclo. Entonces, en promedio, las pilas de la mayoría de vehículos eléctricos que hay en el mercado está contemplado de 3 a 5 años. Eso está contemplado es en los ciclos de carga, igual que el celular. Entonces, la industria encontró que era fácil producir las pilas, pero no darles el ciclo final, cerrar el ciclo, reciclarlas, desarmarlas, hacer un subproducto. Y eso es lo que ha generado que la mayoría de vehículos eléctricos tengan tantos inconvenientes. En promedio son 3 años. Algunos híbridos tienen un poco más de duración porque tienen la característica de utilizar también combustible fósil. Los detractores de toda esta tecnología dicen que es más el daño ambiental que se hace en la fabricación y el desecho o el desahucio de las pilas, porque no se ha creado la tecnología ni el cierre adecuado a eso. Cuesta muchísimo dinero. Somos unos genios para crear que sirve esa pila, que unas son de litio y otras son de cadmio y son en su gran mayoría tienen problemas de contaminación grandísimos en el entorno y a los seres vivos nos puede llegar a generar problemas como cáncer. Entonces, la mayoría de empresas fabricantes de las pilas, y hay una empresa muy grande china, que es el mayor fabricante del mundo de vehículos eléctricos, que lo imagino la deben conocer, que es BYD, ya ha tenido problemas en Europa porque les están exigiendo que la pila, una vez cumplió su vida útil, debe ser ingresada nuevamente en el sistema y no desechada. Y algunas de esas empresas, como pasa con la mayoría de los residuos electrónicos y de residuos de manejo complejo, iban y las depositaban o en China o en África. Entonces, esa es la discusión que hay en algunos países con el manejo de las pilas. Ese es el problema que hay ahí. Yo, si a mí me preguntan o me dijeran, venga, le ofrezco este carro, yo compraría un híbrido. El híbrido es más viable porque todavía funciona con combustible, pero me van a decir, profe, ¿y las emisiones? Pues las emisiones son menos, pero ¿qué es lo que pasa? Que las emisiones sí nosotros las podemos contrarrestar sembrando árboles. Es que eso es lo que no ha entendido gran parte de la humanidad, que tenemos es que reforestar en lugar de producir nueva tecnología que no sabemos cómo manejar. Ese es el problema que tienen los vehículos eléctricos. Pero si tienen patineta, y esas patinetas, sí, uy, aquí en Bogotá hemos tenido una cantidad de accidentes porque la gente que anda en esas patinetas andan como burros sin amo y sin casco y se montan hasta tres, y, en fin. Y eso se ha convertido en un problema y la nueva legislación no salió correcta. Entonces yo ando mucho en bicicleta, no en la ciudad, no me gusta, es peligroso. Además, por mi labor saliendo tarde de clase, no llego a ni la bicicleta o no llego yo, es muy tarde. Entonces, el inconveniente que hay con algunas tecnologías es que realmente la industria no se preocupa por cerrar el ciclo. Les importa es la innovación de la venta y que tuvieron su boom, pero realmente cerrar el ciclo. Entonces, hace poco el Consejo de Bogotá ya está empezando a mirar con ojos de que hay que mirar los vehículos eléctricos por el inconveniente que tienen con el residuo.
y también porque no hay la infraestructura. Ustedes compren un vehículo eléctrico si tienen dónde recargarlo. Si no, es el peor negocio que pueden hacer en su vida. Porque no falta, y lo digo porque pasó aquí en Bogotá, no falta el copropietario de alguna unidad multifamiliar que demande al edificio o a la administración porque le tienen que instalar el cargador en su parqueadero. No, eso es cuestión de cada quien. Ese es el inconveniente que tenemos con esos vehículos eléctricos. ¿Listo, Angie? Sí, profe, gracias. ¿Y No, pues, dime. el metro de Bogotá funcionaría igual? O sea, al ser eléctrico es parecido a esos autos o es Lo que pasa diferente. es que aquí, más que ellos, son muy pocos los que tienen pila, porque tú ves que él va conectado todo el tiempo. La mayoría de los metros, los trenes, los vehículos de gran capacidad de transporte público tienen es conexión directa con la red. Algunos tienen tecnología de acumular algo de energía por si hay un fallo eléctrico, pueda llegar a la siguiente estación, pero las no tienen una pila que les funcione, están conectados 100% todo el tiempo con el fluido eléctrico. Por eso es que tú ves en las películas o lo has visto en noticieros que alguien se cayó en las vías de un tren o de un metro y hasta ahí llegamos, porque eso es lo que está electrificado. Entonces Ah, ok. no hay casi, ellos van conectados directamente. Gracias. Digamos, en Alemania hay unas pruebas que han hecho en algunas vías para hacer que los carros funcionen con un sistema moderno de que toma energía, pero es riesgoso por la fauna y por las personas, porque pues puede ocurrir una descarga y tiene su riesgo, digámoslo así. Pero no, y además cuando el sistema de transporte masivo, no importa el que se use, pues si Transmilenio que utiliza diésel es premio con cambio climático, recibió un premio internacional porque transporta a 120 cristianos aplastados ahí, a pesar de que produce emisiones. Entonces, los sistemas de transporte masivo deben ser eficientes, sobre todo en el tipo de combustible y a la velocidad o el tiempo que se demoran de una estación a otra. Entonces, es por eso. ¿Listo? Bueno, Gracias, profe. entonces dijémoslo así, a ver cómo nos sale, para no quedarnos tanto en esto. Eh, ¿Con qué frecuencia comparten el auto con otros? Pues si uno utiliza el sistema de transporte público todo el tiempo, pero pues hay algunas personas, digamos que Uber en su momento cuando salió como la novedad tenía una particularidad, era dos cosas fundamentales, desmaterializado y tenía una huella ecológica menor. Yo lo que necesito es el servicio, no la propiedad. Y eso, digamos, ha generado que tenga, digamos, un auge tan grande, a pesar de que los han perseguido y todo lo demás. Transporte público cada semana, nosotros pongámosle 120 kilómetros, hay como por aumentar, porque pues, la idea no es quedarnos en esto. Esta sí es la pregunta clave, porque a pesar de que las mejores aerolíneas del mundo les dicen, no, nosotros disminuimos las emisiones, tenemos mezcla especial con alcohol y otros aditivos, el avión necesita combustible de origen fósil, igual que los barcos. Eso es mentira que digan que no, que a punta de que vamos a llevar una pila para poder volar. Eso no es viable. ¿Cuánto viajan en avión? ¿Cuántas horas en avión al año? Esta es de las que más pesa. ¿Mm? ¿No viajan? ¿Cómo, Heidi? ¿Cuántas horas, profe? Horas. Ahí se calcula en horas buenas. Por ahí 6 horas. ¿Al año? Sí, profe. Tan poquito, no lo creo. Sí, porque si uno casi no viaja en vuelo, pues son 6 horas. Que el vuelo dure por ahí 1:45, son 2 vuelos. Sí, no sé, al año como unos cuatro vuelos, 5 vuelos. Ujú. ¿Qué Cortos, más? ¿no, profe?
Claro, por supuesto, sí, si no vas a Miami, a Nueva York o vas a Madrid, Barcelona o a Dubái, no sé, pues ya la cosa cambia, ¿no? Lady, ¿cuántas Bueno, horas de vuelo al año? Ay, profe, en año y medio ninguna. Pero ¿por qué lo Quiero dice? por lo menos hacer media hora hasta Medellín o 20 minutos. No, mentira, profe. No, pero últimamente no, cero, profe. Pero lo dices con una tristeza, como si eso fuera, pues. Ay, bueno, entonces dejémoslo en 6 horas. Ay, no. Pues miren, así como lo hicimos, pues miren cuándo se va a acabar esto. El 24 de febrero es la fecha en la cual vamos a gastar los recursos del planeta. Y necesitamos 6.5 tierras para mantener nuestro nivel de vida. Creo que fue un poquito exagerado. Es que vuelvo y les digo, la metodología, en este caso, el cuestionario es muy superficial, está muy por encima y lo que más calcula aquí, sobre todo, es huella de carbono, que es lo que más pesa. Entonces, eso, digamos, es lo que demuestra esto. Bueno, ¿alguna pregunta para seguir mostrándoles un poquito la explicación de esto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? profe, para que la biocapacidad de un país aumentara un poco, tendríamos como que reducir emisiones o que se disminuya la población o qué se podría hacer. Todas las anteriores. No, mentira. Bueno, básicamente, ¿cómo recuperamos para la biocapacidad? La biocapacidad es la oferta que tiene cierta región de ofrecernos la captura de CO2, el alimento que requerimos, las áreas de esparcimiento, las zonas de pesca. Entonces, algunos autores y lo que más, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es recuperar nuestros ecosistemas naturales. Entonces, hay que hacer el protocolo de la eutanasia de los hipopótamos. Ese es el mejor ejemplo. Sé que han visto en noticias, ya le bajaron un poquito al, al asunto, pero todavía sigue. Yo por ahí recibí la información del ministerio, estuve hablando con unos conocidos, me acordé de eso. Sí, hay que hacerlo. Venimos haciéndolo hace 30 años y hay que hacerlo. No hay nada que hacer. Eso es recuperar la salud de un ecosistema y aumentar la biocapacidad. Porque quieran o no los verdes, los ambientalistas, los que quieran, estos animales son nocivos para nuestro sistema natural. Nada que hacer. Entonces, empezando por ahí, hacer siembra de árboles, recuperación de áreas protegidas, mejorar los sistemas de siembra y demás. Aunque el cálculo, que pues ya lo voy a explicar un poquito más a profundidad, tiene muchos despacios, porque toma en cuenta solo ciertas cosas, no toma en cuenta mucha contaminación y muchos otros términos otros factores importantes, y ese es el inconveniente. Pero para mejorar la capacidad de los sistemas naturales hay que hacer un cambio. Por ejemplo, en el llano deberíamos dejar de cultivar y criar ganado. Y eso suena absurdo, ¿cierto? Hace más de 50 años se diagnosticó que en el llano colombiano no se debe criar ganado ni cultivar cierto tipo de productos porque son nocivos para el suelo o cuesta muchísimo hacer que ese suelo sea rentable. ¿Ven? Es una mala planeación del manejo del recurso. Aquí realmente el país requiere que haya una reforma agraria y esa reforma agraria no necesariamente es la que han vendido la mayoría de gobiernos, que es darle la parcelita a cada campesino y eso está bien. No, hay que mejorar todo el apoyo técnico, logístico y demás para que nuestros campesinos produzcan realmente lo que el suelo en ese lugar le pueda aportar. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, aquí como nos volvimos expertos solamente en cafés, pues plátano y algunas frutas y otras cosas, pero el problema es ese, que no hubo una planeación, no hubo realmente una proyección a futuro y eso es lo que se quiere hacer con la reforma agraria. Había que preguntarle a un ingeniero agrónomo especialista en los tipos de suelo que tiene Colombia, qué tipo
digamos, de cultivo se pueden hacer, pero eso es viable y esa sería realmente una reforma agraria adecuada, no el populismo que han vendido algunos gobernantes. Bueno, ya lo están viendo, está definida que es la huella ecológica, ya vimos que es un indicador, que es una manera de determinar básicamente el exceso o el consumo que tenemos y de acuerdo a eso lo comparamos con la famosa, aquí está, la capacidad de carga. Es lo más, o biocapacidad, es lo que en ese lugar determinado la naturaleza puede aportar. Nosotros todavía somos privilegiados, sí, pero cada vez vemos que el impacto es mayor. ¿Por qué? Por todos los problemas que hemos vivido, por el aumento de población, aunque la preocupación está, y ya lo hemos hablado en alguna clase, las nuevas generaciones ya no quieren tener hijos, familia, y entonces han detenido en parte su, su reproducción. Entonces ahí estamos con eso. Perdón, aquí está el cálculo. ¿Qué es lo que calcula básicamente lo que mira? Entonces, la cantidad de hectáreas para infraestructura, urbanización, infraestructura en general, centros de trabajo, todos los servicios, todo lo que necesita la sociedad humana para su existencia. Entonces, por ejemplo, aquí en Bogotá le han criticado mucho en los últimos meses que el norte está creciendo desproporcionadamente. Y hay una proyección que en el 2035 Chía, el municipio de Chía va a terminar siendo una localidad de Bogotá, al paso que vamos, por la cantidad de construcciones que van creciendo en gran cantidad. Vamos, yo creo que está demasiado fatalista esa proyección, yo no creo que lleguemos tan rápido, pero al paso que vamos, sí, ya vamos como en la 230 y pico, esas nuevas obras que están haciendo esos nuevos apartamentos y con esa autopista norte que va a entrar en obra, entonces va a ser complicado. Bueno, hectáreas necesarias para proporcionar alimento vegetal. Recuerden que es lo que más aporta energía, entonces las áreas de... Y nosotros en Colombia importamos papa, siendo un país cultivador de papa, importamos arroz, importamos una cantidad de cosas que nosotros las producimos. ¿Por qué? Porque a veces vienen subsidiadas de otros países y los que han visto comercio saben lo que es el dumping y todo ese tipo de cosas. Entonces, superficie necesaria para pastos que alimenten el ganado de todo tipo, vacuno, porcino, del que quieran. Entonces, sí hay que disminuirle un poco a la proteína animal, pero yo lo recomiendo, no hay que abandonarla porque tiene consecuencias para la salud. Entonces hay que hacerlo. Si lo quieren hacer, cada quien está, toma la decisión de evitar, y mucha gente lo hace por respeto a la vida de los animalitos, y pues, bueno, cada quien tiene sus razones, pero muchas veces arriesgan su salud por tomar esas decisiones sin soporte técnico. Superficie marina para la captura de pescado para consumo. Entonces, por eso les preguntaba tanto lo que les decía, que cuánto consumían y todo, y lo de CO2. Si nosotros tenemos áreas extensas de bosque protegido y de bosque, pues así sea también para consumo, para utilizarlo, esos bosques capturan bastante CO2, hay que tener especies comerciales y aquí hemos importado una cantidad de especies. Me imagino que con eso una especie que se llama teca que viene creo que esta viene de la India o de una región cercana y ese árbol no tiene una captura de CO2 tan alta como la tienen las especies nativas. Entonces hacemos unas por otras, ¿no? Entonces miren, este es el cálculo, esto es lo difícil de saber. Recuerden que es una estimación. Entonces, mire, ¿cómo se hace? La huella ecológica se expresa como por habitante por hectárea y está el consumo que es por kilogramo por habitante por año. Se hace una extrapolación al año. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos el cálculo, digamos que cada uno de nosotros comiera un cuarto de libra de carne de res al día, lo multiplicamos por 365. Ahí tenemos una cantidad en kilos y lo dividimos por el rendimiento, productividad por el del recurso que se mide en kilogramo hectárea año. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Que el rendimiento, productividad del recurso es muy complicado de determinar. En el caso nuestro, en el caso que estamos en el trópico, es más difícil por una razón, porque aquí como tenemos tanta variabilidad de clima,
No es lo mismo el ganado que está en la costa, el ganado que está en el Magdalena Medio o el ganado que está en la sabana. Entonces es muy difícil el cálculo que sale de esto, pero es lo más aproximado que se pudo hacer. La crítica que hay con respecto a esto es que básicamente el inconveniente que tenemos es que muchos de los impactos negativos, como contaminación de diferentes tipos, porque aquí lo que más toma es la contaminación de CO2, porque mide la huella de carbono. Ya les voy a mostrar esto de lo que ya hemos visto. Esto es básicamente que la humanidad vive aquí y la naturaleza aquí, y que solo vamos cuando la necesitamos. Es el pensamiento de muchas regiones. Entonces, ¿qué pasa? Este cálculo determinó que en la década de los 80 estamos ya sobregirados. Estamos gastando, estamos viviendo del capital, no de los intereses. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos a quedar sin nada. Entonces, miren, lo que más aporta a la huella ecológica por el tipo de cálculo que se hace es casi el 50% de la huella de carbono. Entonces, ahí es donde entramos a decir, ¿qué hacemos para disminuir? Entonces, esta es lo que les decía, si la huella ecológica es mayor que la capacidad de carga o biocapacidad, estamos en déficit. Pero si esa huella ecológica es menor o igual, la región es autosuficiente. Por eso dentro de los ODS que hablamos la semana pasada, se les decía que tenía, la idea es que la autosuficiencia en cada una de las regiones del mundo, que nosotros importemos lo que se requiere como tecnología, pero sobre todo en alimento, que es lo que más se consume, cada región sea autosuficiente. Eso es la manera de garantizar que la huella ecológica es menor. Y la idea de la huella ecológica es que sea, digamos, en algunos mercados ya se puede utilizar como un indicador de sostenibilidad y el consumidor final sabe qué es. Ustedes le preguntan a cualquier parroquiano en Colombia, ¿usted, señor, sabe qué es la huella ecológica? No, porque volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos un consumidor que en muchas ocasiones es demasiado ignorante, no tiene ni idea de lo que está comprando. Entonces ese, digamos, es parte del problema que tenemos. Lo que les decía, me interesa mostrar este gráfico. ¿Por qué razón? Porque miren, aquí les muestra diferentes regiones del mundo de acuerdo al área de territorio y a la población. Este está pues con cifras un poco desactualizadas, pero sigue en la misma tónica, en la misma. Miren, Asia y el Pacífico son las áreas del mundo donde más población vive o es poblada. Y eso genera que su impacto sea mayor. Pero, como les decía, muchas de esas personas, de esas poblaciones, en lo que es China e India, consumen vegetales por el costo. No todo el mundo puede consumir carne. Y aquí en algunas regiones en Colombia la carne roja es la que está carísima, eso se nos está convirtiendo en, entonces ya no hay acceso para eso. Entonces es simplemente validado población y área de territorio. Y aquí ya hemos visto los datos de Colombia, de cómo va, y bueno, y aquí está pues por algunos países, lo que pasa es que la información como la actualizan tan tarde en la página, pues no está. Yo quiero mostrarles es básicamente esto. Esta era la anterior encuesta que se hacía. Y esta encuesta, esta página tenía un poco de valoración, un poquito más real, más cierta. Entonces preguntaba cosas como cuánto consumía de frutas y verduras, cuánto gas consumía, cuánta energía, y era más representativo. Entonces yo hacía uno de lo más hippie posible, o sea, lo más ambientalista, paz y amor y todo eso, y daba estos resultados. 1.2 planetas al año. Entonces, con el ejercicio que hicieron, la idea no era que se estresaran y se preocuparan, pero si vieran que algo de su comportamiento sí tiene algo que cambiar. ¿En qué sentido? En que dejen de consumir cosas innecesarias, que no tiene sentido. Y pues eso es una decisión muy personal, pero me parece bien que ustedes que manejan este tipo, digamos, de conocimiento y que están viendo este tipo de materias que les muestra que ahora la tendencia es hacer negocios que muestren realmente resultados o indicadores como esto. Entonces ya se puede mostrar
Lo que pasa es que esto lo certifican no como huella ecológica, sino lo certifican sobre todo en huella de carbono y en huella hídrica. Aquí no toman tanto algo que es la huella social, que es un nuevo indicador que se viene hablando, determinando para determinar el comportamiento de una organización con sus grupos de interés y que tiene que ver mucho con responsabilidad social. Entonces, hasta ahí lo de huella ecológica. ¿Alguna pregunta, muchachos? Que me voy a meter con otro tema que tiene que ver con sostenibilidad, que se llama desmaterialización. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? No, profe, pues de este Sí. tema, no, perfecto por mi parte. ¿Vas a dejar de consumir tantos accesorios y ropa, Heidi? Profe, No pues sí, creo. ahorita estoy de modo ahorro. Ah, pero modo ahorro, por otras circunstancias, no Ah, por no, por modo... circunstancias, pero espere, ¿verdad que me llegue una platica? No mentiras, profe. Empiezo a comprar ropa por Sara. Uy, Dios mío. Sara, H&M, Mango, terrible. Bueno, aquí también ya están copiando algunas marcas colombianas, es el mismo modelo de moda esbelta o moda, ay, también eso se llama, el término común es moda esbelta, sacan hasta 7, 8 temporadas. Entonces, digamos, cómo se ha contrarrestado en algunas regiones del mundo? Les muestran el impacto social más que ambiental. Entonces, en la parte social les muestran las personas que realizan la fabricación o que están contratadas, que viven casi como esclavos y que ganan salarios de hambre y todo. Eso ha generado en Europa unos boom fuertes contra empresas tan grandes como H&M. Pero aquí en Colombia, cuando hay promociones de esa marca, es impresionante lo que se ve en los en los almacenes donde tienen local, en los grandes, en los centros comerciales. Bueno, entonces vamos a hablar de otro complemento que se llama desmaterialización. Esto, digamos, es una manera menos nociva de producir o de generar riqueza con menos impacto ambiental. Básicamente la desmaterialización nace con el sistema financiero, porque el sistema financiero o la mayoría de economías del mundo estaban basadas en oro, aunque hay algunas regiones de países, Estados Unidos con su reserva todavía, pero la mayoría de ustedes lo han visto en economía, de economías del mundo ya no basa su riqueza o su poder adquisitivo o todo lo que requiere, digamos, su economía en las reservas que tiene, o en el oro que tenía. Y el sistema financiero, porque está desmaterializado, porque el dinero que dice tener un banco está invertido en terceros o no existe, es un número. Entonces yo les digo, si todos ustedes fueran a sacar el dinero del banco que tienen con todos los ceros a la derecha que tienen, todos los clientes de ese banco fueran a sacar el banco no tiene la liquidez suficiente para hacerlo, ¿cierto? Eso es desmaterialización. Entonces, a partir de ese concepto, se empezó a desarrollar lo que se llama la famosa desmaterialización económica. Esta desmaterialización viene desarrollándose en algunos países más o menos década de los 90, 2000. Y esta herramienta la han utilizado muchísimo para algo que se llama decrecimiento. Y hay un filósofo francés que habla de la famosa, o sea, que yo necesito es consumir lo necesario. Y tiene que ver mucho con la economía compartida o economía social, que lo que busca es que yo no tengo que comprar pues la herramienta ni todo, sino que comparto con mis vecinos o con un núcleo familiar y que no hay que consumir muchas cosas. En Europa algunos países están en esa tendencia de trabajar menos y compartir más. Entonces países como Noruega, Finlandia, Suecia, ellos ya no trabajan tanto, no consumen tanto y comparten más su existencia. Han bajado las horas laborales. En cambio, el otro el extremo terrible es el sueño americano, donde hay que tener 3 trabajos para tener un nivel de vida aceptable para ellos. Entonces, esa desmaterialización lo que busca es disminuir la utilización de materia prima para generar un producto o un servicio. Y está basado en algo que se llama productividad.
Los tipos de desmaterialización son tres, ya los voy a explicar. Las herramientas es lo que utilizan diferentes modelos que hay para generar una desmaterialización real en un producto o en un servicio. Y el efecto rebote es que esto no es la respuesta a toda la problemática ambiental del planeta. Como todo lo que ha creado el ser humano, tiene sus inconvenientes. Entonces, básicamente esta es la definición técnica de desmaterialización. Es la reducción de entrada de materia prima a todo lo que nosotros producimos y reducir desechos y sustancias tóxicas al medio ambiente. La idea es hacer más con menos, que es lo que se vende como desmaterialización de. Pero ¿cuál es el inconveniente aquí? Hay por leyes físicas en el universo que no todo proceso productivo es 100% eficiente. La eficiencia máxima está entre el 30 y 35 y depende del tipo de materia prima que utilicen y la parte energética. La máquina más perfecta que existe en la naturaleza es el cuerpo humano. Y aún así falla. Entonces, son leyes físicas que toca o que deben cumplirse. Pues mire, la productividad maneja esto, que dice que reduce los insumos mientras mantiene constante las salidas. O aumenta las salidas mientras mantiene los insumos constantes y reduce insumos y aumenta salidas. Es lo que dicen en producción. Los ingenieros de producción o los encargados de esta área, los profesionales, dicen que el proceso productivo 100% eficiente no existe. Siempre hay pérdidas de materia y energía. Piensen en su cuerpo. Ustedes consumen cierta cantidad de calorías y van al gimnasio y se cuidan y evitar los gorditos y el sobrepeso, como sea. Entonces se cuida mucho la alimentación. Hay gente que llega al extremo de pesar lo que comen, muy respetable, y no se salen de ahí. A pesar de que comen tan pocas calorías en su momento, si no aumentan esas calorías, así sean guiados por un profesional, van a tener deficiencias energéticas porque el cuerpo no absorbe esa energía que le están dando y se pierde en calor y en residuos. Entonces, ahí es donde entran, pues, para eso están los nutriólogos, los nutricionistas que son los encargados de esa área. Entonces, esos son los tres tipos de desmaterialización. La simple débil, que es hacer más con menos, es básicamente yo disminuyo la materia prima de algunos productos, o sea, por ejemplo, ya los plásticos están en la tendencia de utilizar o mezclarlos con otros menos nocivos y así hay muchísimos ejemplos. La siguiente es la fuerte, que es cambiar la fuente energética, básicamente cambiar nosotros petróleo por gas natural o por fuentes alternativas. Y hay muchísimos ejemplos de eso. Y la última, pues esa es teórica porque esa nadie la va a cumplir, porque es no consumir nada, no hacer nada, no mover la economía, y eso no existe sino en la teoría de los libros. Aquellas sociedades que pretenden no consumir nada y vivir de los atardeceres no son viables. Físicamente no son viables. Entonces miremos algunas de las herramientas que tiene la desmaterialización. Cada vez los equipos electrónicos, sobre todo la industria electrónica, saca equipos más pequeños. En su momento el primer celular era un aparato gigantesco, una pila absurda. Después fueron bajando nuevamente de tamaño y después cuando el celular solamente servía para hacer y recibir llamadas, fueron súper pequeños. Tocó volverlos a agrandar. Pero aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos disminuyendo la entrada de materia prima y le estamos dando un tamaño más pequeño a ciertos equipos. Los televisores, los monitores que se acuerdan que eran de tubos y que traían esa cola gigantesca, que ahora son planos. Inclusive ahora hay nuevas tecnologías que literalmente son pegados a la pared como una lámina y dan imagen. En fin, la tecnología en eso sí ha avanzado muchísimo. El inconveniente aquí, ¿cuál es? Que nosotros podemos ahorrar toda esa cantidad de materia prima en la fabricación de estos productos. Al principio son muy costosos, pero después se convierten o por economías de escala y todo lo demás, y pueden ser más accesibles para los demás, entonces hay un aumento de producción. Entonces lo que estamos ahorrando lo estamos perdiendo en la venta de unidades, ¿eh? O sea, no necesariamente es una respuesta 100% sostenible. Este es el más común que vemos y algunas empresas colombianas lo venden como una estrategia verde,
que las botellas de agua cada vez el plástico, el PET que utilizan es súper delgado. Entonces, el vidrio es lo más, perdón, lo más natural que existe y lo menos nocivo que hay porque es arena. El problema del vidrio es que pesa y tiene riesgo de manipulación. Inclusive hay algunas empresas en Europa que están en la tendencia de volver a empacar sus productos en vidrio. En el módulo que tiene la materia, y hay un ejemplo de las empresas innovadoras, empresa de lácteos en Alemania, que la leche la volvieron a vender en vidrio. Y ellos recogen el vidrio, obviamente todo su proceso para reutilizarlo. Entonces, la tendencia es esa. El problema es el riesgo. El vidrio digamos, se ha investigado muchísimo para que sea más liviano y menos nocivo, más seguro. Lo que pasa es que cuesta. Algunos países han intentado, algunas empresas, Coca-Cola tuvo en su momento un proyecto en el cual quería sacar botellas estilo con el vidrio de seguridad que traen los vehículos, que una vez que se caen o se golpean, se vuelven polvo por seguridad, pero es costoso todavía, lo que llaman vidrio templado. Entonces, esto es básicamente por costos, porque disminuye, porque es por seguridad industrial y tanto para seguridad del cliente. Entonces, este es un ejemplo, se hace básicamente por diseño industrial. Ahora, este es otro que está en tendencia en algunas naciones, no en el caso colombiano. Como ustedes saben, la mayoría de fabricantes de electrónica, por ejemplo, los de computadores, los de portátiles, inclusive los celulares, utilizan la famosa obsolescencia, ¿no? Y esa obsolescencia hace que las personas cambien de equipo casi que obligatoriamente, porque si el portátil se le daña una pieza o el procesador no da la talla, pues toca cambiar la máquina completa. No, en algunas regiones del mundo ya están obligando a que la empresa distribuidora o fabricante deba garantizar que el consumidor pueda cambiar una sola pieza y el computador o el equipo electrónico siga funcionando. Los televisores tienen muchas demandas en el mundo porque vienen programadas para horas de uso. Y una vez ese contador llegó al número establecido desde fábrica, no funciona más. Y vale más cambiar el procesador que comprar uno nuevo. Entonces ya hay naciones en el mundo que tienen ese tipo de legislación o que obligan, por ejemplo, a que yo lleve el televisor que les compré hace unos años que se dañó y lo reciban como parte de pago de una nueva unidad y le cierren el ciclo. En algunas naciones funciona, en otras se nos convierte en un problema de salud pública. Entonces ese concepto de modularidad, en algunos celulares Motorola tenía un equipo que vendía en Europa que se le podía cambiar fácilmente las piezas y seguía funcionando como de última generación. En algunas otras marcas ni siquiera el cargador de universal les servía. En fin, el celular o muchos equipos han asumido la famosa multifuncionalidad. El celular, aparte de ser agenda, teléfono como tal, ahora es computador, cámara. ¿Qué más funciones hace un celular? ¿Mm? Aparte de las ya mencionadas, alarma, en fin. Entonces, un solo equipo asume varias funciones de varios equipos, a calculador, en fin. Entonces, eso hace que ya no se fabriquen o no se utilice materia prima para estos otros equipos, ¿no? Esa es otra herramienta. Este lo vemos mucho, sobre todo en línea blanca, que son los electrodomésticos grandes de las cocinas, lo que son hornos, lo que es neveras, lavadoras. Ellos tienden a tener muy larga vida y pues se pueden recuperar o lavar, digo, a reparar. En otros, cuando son de buena marca, que son, por ejemplo, las licuadoras y todo este tipo de elementos para preparación de alimentos, tienen una duración muy larga en el tiempo porque son de muy buena calidad y lo que vende la empresa es un producto de muy buena calidad, pero lo que vende posterior es el mantenimiento o la venta de piezas. Entonces, eso es lo que hace que estos productos tengan larga duración.
En algunos lugares, por ejemplo, en nuestro medio venden licuadoras de marcas nacionales que inclusive traen hasta el vaso de plástico, que es terrible, eso, esa utilización de esos equipos es terrible. Tienen una vejez muy rápida y muy, y muy desagradable, se mancha el vaso, bueno, en fin. Entonces, cuando compran marcas reconocidas, yo cuento esta historia porque es cierta totalmente. En mi época de cuando salí de bachiller hace algunos años, en esa época la emoción era irse de excursión. Y nosotros fuimos en ese momento a San Andrés, que era en su momento un lugar donde se conseguían todos estos elementos a muy buen precio. Y las madres de todos nosotros, incluyendo la mía, nos hicieron que les compráramos. En esa época existía un equipo que se llama ayudante de cocina, que era batidora, licuadora, trituradora, no me acuerdo qué. Lo único que le falta es ser olla arrocera y sanduchera, hasta cafetera. Y ese equipo se trajo hace muchísimos años y hasta hace muy poco tiempo se le cambió un par de piezas, se consiguieron sin problema y el equipo está como nuevo, porque son de marca reconocida. No voy a decirlo porque dirán que es que el profe tiene negocios con estos equipos. Y así es que se demuestra que tienen una larga vida esos equipos, mientras que otros que son desechables. Tres licuadas y ya no sirvió para un carajo. Entonces, por eso cuando uno como consumidor debe comprar marcas reconocidas sobre todo, y sobre todo yo recomiendo en licuadoras que tengan vaso de vidrio, aunque es el que más se rompe, ¿no? Pero normalmente son de muy buena calidad. Bueno, este también es la famosa, el multiusuario. Es la tendencia aquí en algunas ciudades como Bogotá que están construyendo ahora apartamentos sin zona húmeda. Lo que hacen es que todos los habitantes del edificio tengan que utilizar la lavandería comunal. Eso ya funciona en países europeos, en Estados Unidos, y básicamente es que son equipos de tan alta, son de uso industrial que tienen una duración tan alta y pues cumplen su función sin que uno tenga que tenerlo en la casa. ¿Cuál es el inconveniente sobre todo? Lo digo porque es que hay muchos estudios ya en Colombia, porque esto va asociado a algo que se llama sistema producto-servicio. El sistema producto-servicio hay que crear una red para vender la función del bien, vender el servicio, no la propiedad del bien. Inclusive aquí en Colombia también ya hace muchos años por el rebusque venden o alquilan mejor, alquilan la lavadora, pero le llevan la lavadora a la casa. No, aquí es que la persona tiene que ir a hacerle el lavado. Aquí todavía hay yo lo llamo una tara mental, un prejuicio, porque es que qué pereza lavar la ropa que la vecina usó la misma lavadora y esa vecina tiene comportamientos inadecuados, juzgan la gente, bueno, en fin. Entonces, pero cuando viajan a otro país y les toca lavar allá con los negritos de Harlem y ahí sí no les dicen nada. Entonces, es una cuestión cultural que con el tiempo tiene que cambiar porque o les falta cultura o mundo, más bien, les falta viajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta desmaterialización, ¿qué es lo que busca? Disminuir el ingreso de materia. Entonces, ¿cómo se hace? Sustituir la materia prima, ya sea para la parte energética o sea, por ejemplo, los plásticos que ya se utilizan 100% biodegradables o más liviano, o las aleaciones de algunos metales que funcionan muy bien. Un ejemplo es las bicicletas en Colombia, el negocio de las bicicletas en su momento eran de acero, después pasaron, bueno, en el mundo en general, después pasaron a aluminio. Hay algunas que son muy especializadas, que son de ciertos materiales muy costosos que casi no llegan nunca a Colombia. Y las últimas, las de más alta gama, son las de carbón. ¿Qué hace eso? Reducir peso y generar mejor eficiencia al utilizarla. Esa sustitución de materia. Lo que pasa es que para nosotros, digo, el mercado colombiano y el poder adquisitivo no es lo mismo comprar una bicicleta de aluminio que una bicicleta de carbón. Y hay de otros materiales que son más de 50 millones la unidad. Entonces, pues, desafortunadamente, pues la situación no lo permite. Las fuentes de energía, ya les decía, la reducción de transporte, eso se hizo mucho con los satélites, o básicamente, pues satélites me refiero no a los que están arriba en la atmósfera, sino los que han hecho las empresas ensambladoras de automóviles, sobre todo de electrónica, que tienen, por ejemplo, para suplir el mercado latinoamericano, tienen en México, en Brasil o en Argentina.
y así suplen estos mercados y reducen el transporte y eso también reduce la huella de carbono. Reducir empaque, eso todavía en nuestro medio cuesta. En las naciones desarrolladas el empaque, inclusive quien comercializa un electrodoméstico, además, está obligado a llevarse el empaque y utilizarlo en otro producto. Aquí la gente quisiera llevarse, como ya lo he mencionado en una clase, el contenedor o el barco en el cual llegó ese equipo, entonces es cuestión cultural y hay que hacerlo con el tiempo. Entre menos empaque traiga un producto, más sostenible es. Eso se ha hecho por pura logística inversa y aumentar las unidades de servicio. Entonces, la multifuncionalidad es que un equipo cumple varias funciones, multiusuario, varias personas lo pueden hacer, y este multiuso es que más que la multifuncionalidad, el multiuso puede ser, por ejemplo, una silla de bebé que se convierte en escalera, y así hay muchísimos ejemplos. Entonces, muchachos, dejemos ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? No, señor, todo bien. Entonces, les recomiendo por favor que para la próxima clase miren lo que corresponde a al segundo módulo para que observen lo de la matriz de impacto cruzado, que es lo de la segunda entrega que les voy a explicar para que vayan adelantando la próxima clase. ¿Listo? Entonces, profe, gracias. muchachos, que tengan buena noche, que estén muy bien. Gracias, Gracias, profe. profe. Feliz noche. Igualmente, Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego.